Bienvenidos a Energía Potencial, el programa de entrevistas y diálogos del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Y en esta ocasión, como el primer programa que tenemos invitado precisamente al maestro Vladimir Camelo. Vladimir Camelo, entre otras cosas, es el jefe del Departamento de Física actualmente, y les hablo un poquito de él. Él es físico y educador, quien actualmente realiza su doctorado en física educativa, donde trabaja en laboratorios de electromagnetismo y en el desarrollo de escenarios de aprendizaje basados en proyectos. Su trabajo explora las nuevas formas de enseñar y aprender física desde la práctica y la colaboración. Y bueno, pues Vladimir, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y pues muchas gracias por invitarme. Es todo un placer. Entonces, me gustaría comenzar con una primera pregunta para abrir la conversación, y es: ¿cómo llegaste a interesarte en los temas de educación y en particular en vincularlos precisamente con la enseñanza del electromagnetismo? Sí, mira, cuando yo estuve en la licenciatura, llevé una materia que se llamaba Métodos y Recursos para la Enseñanza de la Física. Creo que ahorita ya no está en el programa actual. Yo la llevé en el último semestre de la licenciatura en Física y me dio clases, fue en el penúltimo semestre. La doctora María Elena Rodríguez fue quien me dio esa materia. En ese curso conocí varias maneras o otras metodologías, técnicas, herramientas para la enseñanza de la física. Incluso publicamos un artículo y fuimos a algún congreso por el producto de ese curso. Después de eso me metí a la maestría, ahí del 2003 al 2005 estuve estudiando la maestría ahí en la Universidad de Guadalajara, aquí en la Universidad de Guadalajara, y me dieron materias. Entonces, mientras yo estudiaba la maestría, impartí algunas clases, y lo que yo hacía era implementar un poco de lo que había visto en la materia de medios y recursos para la enseñanza de la física. Me empezó a gustar, buscar nuevas maneras para enseñar física, interactuar con los jóvenes, buscar el interés, que tuvieran un mejor aprendizaje. Y bueno, ese fue el motivo. Ahora, ¿por qué me enfoqué a laboratorios de electromagnetismo? Cuando yo me terminé la maestría, me dieron muchas materias, ¿no? Me toparon como maestro de asignatura 42 horas, pero la mayor cantidad de materias que yo tuve fueron de laboratorio. Entonces, me gustó mucho los laboratorios porque tenías que comprobar la teoría con equipos de laboratorio y una serie de pasos. Entonces, me fascinaban los laboratorios, y por la facilidad que yo tenía, que como te digo, tenía más laboratorios que otras materias, pues me enfoqué a ello. Y las que más tenía en los últimos ciclos, por decirlo de alguna manera, fueron laboratorios de electromagnetismo. Pues, entonces, prácticamente fue la facilidad de acceso. No sé, la vida nos lleva a veces a ciertas áreas, ¿no? Y cómo en tu caso te marcó. Y bueno, ahora, Vladimir, ¿qué ventajas has observado en aplicar el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, en el área del electromagnetismo? Mira, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología de aprendizaje activo. Es decir, tiene un enfoque educativo donde involucra al estudiante o está centrado en el estudiante. De esa manera, pues también en el aprendizaje basado en proyectos, la intención es que la educación esté centrado con ellos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se procura que el estudiante deje el rol pasivo para que se involucre en su proceso de aprendizaje, es decir, le involucras a un proceso real o a un fenómeno real o cercano a lo real, le planteas una problemática que él tiene que resolver con los conocimientos adquiridos y habilidades en cierta materia. Ya como aterrizándolo, no sé, ¿nos podrías dar un ejemplo así de escenarios, de proyectos que hayan desarrollado? Sí, mira, yo tengo ya un tiempecito enfocado a lo que son escenarios proyectos. El escenario proyecto se refiere a que el estudiante tome un rol distinto al del estudiante.
Es decir, que no hagas las actividades totales o la mayoría dentro del aula, sino que las tienes que hacer fuera del aula y llevarlas a un proceso real o simulado a lo real. En los escenarios tratamos se trató de introducirlo a una problemática social donde tenía que utilizar lo aprendido en temas de magnetismo junto con habilidades de laboratorio que se adquieren en laboratorios para poderla resolver. Por ejemplo, una zona rural donde no tienes acceso a energía eléctrica y que tienes que resolver. Entonces, bueno, estás proponiendo para resolverlo un generador eólico que, bueno, en los temas de magnetismo tiene las herramientas y se suma con las habilidades que debe adquirir para el laboratorio. Si los chavos tienen como, no sé, una reacción distinta a lo que harían en un laboratorio tradicional. Sí, fíjate, en la propuesta que nosotros realizamos, digo, lo que te estoy planteando es una propuesta que estamos implementando ahorita que estoy estudiando el doctorado en física educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Lo realizamos en una etapa de 7 sesiones. Las sesiones van concatenadas, es decir, están relacionadas entre ellas, desde lo más básico hasta llegar a un producto final o un trabajo final que ya es algo más elaborado. Pero en las primeras 2 sesiones había mucha confusión, incluso resistencia de los jóvenes. Te digo, Alejandro, así como te lo voy a decir, así me lo decían los muchachos. Yo les presenté el escenario, los enfrenté a ese escenario, ese problema que ellos tenían que resolver, y ellos me decían, ¿pero qué quiere que haga? Dígame qué quiere que yo haga. A la segunda sesión fue lo mismo. Dígame, profesor, ¿usted qué quiere que haga para yo hacerlo? Entonces yo lo que les planteaba es, yo no te puedo decir cómo resolverlo. Tú te tienes que poner de acuerdo con tu equipo, ver la información que tienes, realizar la propuesta y elaborarlo. Entonces, el detalle o la diferencia fue una diferencia fundamental o fuerte, es que ellos esperaban que yo les dijera qué hacer. Y con estos escenarios no es así, o sea, ellos tienen que irlo construyendo de acuerdo a sus criterios, a sus convenios, por lo que me dices, a su información recabada, la actitud del alumno debe ser más proactiva, ¿no? Y no tanto receptiva. Y tengo entendido que para desarrollar toda esta metodología utilizas una taxonomía que no es muy común que se utilice en física, ¿no? Sino que es más común que se utilice en otras áreas. ¿Nos podrías contar un poquito de estas diferencias? Sí, mira, la taxonomía de Rives, que es la que haces mención, la taxonomía de Rives es una taxonomía enfocada más al comportamiento, es interconductual, pero ya hay un trabajo previo aquí en la Universidad de Guadalajara con la doctora María Elena Rodríguez, me parece que fue en el año 2003, donde se utilizó la taxonomía de Rives para la evaluación en un curso en un examen departamental de electromagnetismo. Pero nosotros lo que estamos haciendo es utilizar la taxonomía de Rives, que bueno, como bien lo mencionaste, para las ciencias exactas o la física no es algo común. Hay otras taxonomías muy famosas, muy conocidas y muy implementadas, pero la de Rives no es una de ellas. Entonces lo que nosotros vimos es una falta de exploración de esa taxonomía en el área de la física y por eso es que la estamos implementando. Acá en física estamos acostumbrados a que nos ponen enfrente la de Bloom, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían como las diferencias básicas entre estas dos taxonomías? Mira, la taxonomía bueno, te voy a hablar de las bases teóricas, diferencias de las bases teóricas. La taxonomía de Rives se enfoca más a la psicología de la conducta, es interconductual y se centra en la interacción del organismo en el medio. Es decir, tú involucras o introduces al individuo a un medio y ves el comportamiento, el resultado y cómo se desenvuelve. Hay 5 niveles de complejidad para la taxonomía de Rives, desde el nivel más básico, que es no recuerdo el nombre ahorita, pero se refiere adaptado a nuestro proceso, se refiere a repetir, imitar,
seguir pasos ya memorizados, hasta un proceso donde ve el mundo con los ojos de la ciencia, mientras que en la taxonomía de Bloom se enfoca más a los objetivos de aprendizaje y las habilidades mentales, es decir, está más enfocado a lo que es O sea, como enseñanza-aprendizaje. que esta taxonomía es más de praxis, ¿no? Como más de hacer cosas, me parece, por lo que nos mencionas. Sí, pues está más enfocado a la conducta, aunque como te comentaba, hicimos una adaptación para poder utilizar en física. Bueno, la adaptación en sí no la hice yo estoy retomando los resultados obtenidos por la doctora María Elena Rodríguez, pero la estoy llevando a un proceso ya de laboratorio, es decir, para poder utilizar, para poder realizar de un proyecto, un escenario, necesitas utilizar los 5 niveles que plantea la taxonomía de Rives, que esa es la parte que con María Elena pues no se vio, se quedó hasta el nivel 4, y me imagino planteaba que la resolución los de algún grupos ejercicio. que se trabajan en laboratorios también siguen siendo grupos de varios chavos, ¿no? ¿Y cómo se da el trabajo en equipo entre estos diferentes muchachos que están trabajando juntos? Fíjate que hubo algunos, cuando implementé este proceso, que todavía estoy con el desarrollo, en el análisis de datos y algunas modificaciones que me hicieron mis asesores, había cierta, lograba yo identificar el estudiante que no le gustaba hablar o participar en público. Pero conforme fueron desarrollándose las sesiones, esos estudiantes empezaron a mostrar cierta facilidad para trabajar en equipo, trabajo colaborativo, de intercambiar ideas, proponer, acordar. Es decir, hubo un desarrollo de habilidades blandas mientras se desarrollaban las sesiones me imagino para concluir el que proyecto. esta investigación va encaminada solamente para el nivel de licenciatura, sino en general para secundarias, preparatorias, así más en general, ¿no? Y lo que mencionas, que esto de las limitaciones en habilidades blandas, la verdad que lo sufrimos mucho en física, ¿no? O sea, quizá no tanto en prepas o en secundarias, porque es más variada la personalidad de los chavos, pero los chavos que tenemos en física y matemáticas generalmente sí somos más retraídos, ¿no? Entonces ahí sería una buena forma de ver cómo reaccionan. Y eso me lleva a una siguiente duda. Una vez que tienes un equipo de chavos trabajando juntos, ¿cómo logras distinguir entre lo que sería la evaluación del grupo y la evaluación del individuo? Muy, muy interesante tu pregunta, Alejandro. Mira, con la implementación de esta propuesta que realizamos, la evaluación se hace durante todo el proceso. O sea, no te puedes esperar a un producto final para poder evaluar. O sea, no es, eso sería una parte tradicional. Y con nosotros no, la evaluación se hace durante todo el proceso. Sesión a sesión, yo estuve entrevistando de manera individual, es decir, no sacaba al alumno de su grupo, o de su equipo, o del aula, sino que yo me acercaba a cada uno de ellos y les hacía ciertas preguntas que me mostraban cierta evidencia en cuanto al dominio, al desarrollo, a las habilidades adquiridas, y yo las iba anotando sesión a sesión. Entonces la evaluación fue continua, fue durante todo el proceso, desde la primera sesión hasta la última sesión, y por lo mismo fue individual. No fue una evaluación de grupo, sino fue por cada uno de los individuos que participó en el proyecto. O sea, lo que llamamos una evaluación continua, ¿no? Para que no se nos cargue el trabajo al final. Y siempre con el trabajo en laboratorio, Vladimir, pues tenemos, la verdad, una limitante, ¿no? Que muchas veces llega uno a los laboratorios y no hay material suficiente, o que quizás también tenemos a veces cargas de alumnos, que son demasiados alumnos, que en los laboratorios tradicionales al menos no hay cómo acomodarlos en torno a las mesas de trabajo. Entonces, con este proyecto que ustedes están trabajando, ¿cómo enfrentan estas dificultades que serían quizá la falta de materiales en laboratorios y estos grupos que podrían ser demasiado grandes? Mira,
El trabajo fuerte de estos proyectos no se realizó en el aula. Como te mencionaba, se buscó que los estudiantes tomaran un papel distinto al de estudiante, un rol distinto. Por eso es un escenario, es como una actuación. Vas a actuar ahora no como un estudiante, sino como un consultor que tienes que resolver un problema. Entonces, ante ese problema, esa problemática, el estudiante ya no puede hacer todo en aula, sino que tienen que reunirse por fuera, tienen que buscar situaciones reales, tienen que hacer cotizaciones, cálculos. Es una parte importante. Ellos sustentaron sus proyectos, sus resultados, sus trabajos con cálculos. De tal manera que el trabajo en laboratorio fue en menor porcentaje que en un curso normal. Pero sí hubo sesiones de laboratorio, obviamente, donde ellos traían sus equipos, sus propuestas, sus prototipos. Utilizábamos equipos de laboratorio para tomar mediciones, comprobar sus resultados de los cálculos, medir el campo magnético, la torca, etcétera. Pero el trabajo fuerte no fue en laboratorio. Entonces, de esta manera se reducía también el uso del mismo equipo en todos los equipos, por decirlo de alguna manera, sino que fue distinto en cada uno de acuerdo a su desarrollo. Y en cuanto a los entregables que ellos tienen que elaborar, me imagino que tampoco son las clásicas, no sé, planillas ya donde hay que llenar datos, sino que me imagino que son cosas más creativas, ¿no? Sí, habría que presentar el proyecto final, explicarlo. Fue una exposición con todos, que eso también desarrolla ciertas habilidades, pero bueno, aquí una parte importante es que no se evaluaba el proyecto, sino el aprendizaje. Es decir, puedo yo terminar el proyecto, el curso, las 7 sesiones, y puede ser que mi proyecto no funcione. Y está bien, no voy a evaluar el proyecto. Yo lo que quiero evaluar son las competencias desarrolladas y adquiridas desde la sesión 1 hasta la sesión 7. Entonces, había ciertas habilidades, competencias que ellos tenían que tener y que mostrar. Pero en sí no era mostrarte el proyecto final funcionando y girando y no era lo central, no estamos centrados en eso. Normalmente lo que hace uno es que uno espera que todos los datos cuadren y que todo lo que se hizo sea como una maquinita, ¿no? Y bueno, como tú dices, en la realidad a veces las cosas no funcionan. E incluso a veces también un resultado negativo, pues es un resultado, ¿no? Y sí, siempre hay aprendizaje. Sí, y con todo este trabajo que están haciendo, Vladimir, que en realidad es disruptivo, ¿no? O sea, no es lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo te imaginas que puede ser el impacto de este tipo de proyectos, no sé, de aquí a 10 años en el futuro? O sea, ¿cómo imaginas que serían los laboratorios de física en una década? Mira, Alejandro, a mí nos ha tocado participar en un proceso de cambio. Cuando tú y yo fuimos físicos, estudiantes de la licenciatura, llevábamos los laboratorios con una práctica que nos daban en papel, donde teníamos que seguir una serie de pasos, anotarlos, hacer el análisis de datos, llegar a conclusiones, y las anotábamos también y entregábamos nuestro papel. Esa era la práctica que realizáramos. Años después se integran las interfaces, que la interfase pues es el aparato que conecta una computadora con el equipo de laboratorio, y ya todos los datos se transmitían a la computadora, y con un programa de computadora, Lawyer Pro, procesabas y analizabas los datos. Pero ahora ya estás utilizando la tecnología, ya involucraste interfaces, sensores, la computadora y programas. Ahora pues, la tecnología sigue avanzando, entonces no creo que se detenga. Yo creo que se van a modificar muchísimo los procesos de enseñanza-aprendizaje en los laboratorios por la tecnología, pero no creo yo que la tecnología vaya a suplir la realidad. Yo creo que la física experimental se va a complementar con la integración de la tecnología y va a potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje en laboratorios. Pero sí, definitivamente la tecnología llegó para quedarse, y se van a integrar, y conforme más pasen los años van a estar más integrados. Francamente, no logro imaginarme en 10 años
pero lo que sé es que la tecnología va a ser fundamental para poder hacer las prácticas de laboratorio. Ahora pienso, Vladimir, que cuando tuvimos la pandemia y no podíamos dar clases presenciales, se fue por la vertiente de hacer laboratorios virtuales, ¿no? Donde en lugar de hacer los experimentos, lo que hacías era abrir una plataforma que simulaba el experimento. Creo que eso es una vertiente totalmente distinta a lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Porque lo suyo es muy práctico, es muy del mundo real, y esto otro pues sería como hacerlo, quizás los detractores pueden decir hacerlo de mentiritas, como quien dice, o hacerlo simulado. Entonces como que tendríamos ahí dos caminos quizá muy contradictorios, pero de todas maneras, como tú dices, es un hecho que la tecnología llega y no se puede ignorar. Entonces, seguramente, incluso en esta taxonomía que es más práctica, alguna influencia deberán de tener ustedes sobre simulaciones, sobre, por ejemplo, el uso de la IA o cosas por el estilo. ¿Tú cómo ves que las simulaciones o el uso de la IA puede impactar en particular a la visión que ustedes tienen o en general al trabajo en laboratorios? Mira, antes de contestar lo que me preguntaste, tocaste un tema muy importante, Alejandro, y fue lo de los laboratorios virtuales en la pandemia. Te hablaba de la tecnología. Yo creo que los laboratorios virtuales fueron fundamentales y la pandemia aceleró la integración de la tecnología en el aula y los laboratorios. Que si bien ya existían investigaciones y trabajos para las aulas, no se había visto tan obligado el profesor a utilizarlo como fue con el tiempo de la pandemia, porque cambiaron las formas de interactuar con los estudiantes. Los laboratorios virtuales que se implementaron, por ejemplo, hay una página de FED Colorado, en la Universidad de Colorado, que tiene muchas simulaciones y se implementaron en el laboratorio y se obtenían datos. Efectivamente eran simulaciones, pero hay otros laboratorios como los laboratorios remotos, que desde cierta distancia tú puedes ir trabajando con ellos, manipulándolos, y bueno, son tecnologías ya adaptadas al aula, a los laboratorios, y como te mencionaba, esto va a seguir evolucionando. Ahora sensores, transmisores, a través de aplicaciones de celular, donde el estudiante va a poder recabar datos, que eso ya tenemos equipo en el laboratorio de física de aquí del departamento, y vamos a estar implementándolos, espero yo, el siguiente semestre, para utilizar ciertos sensores para transmitir la información por aplicaciones de celular a los estudiantes para que ellos puedan procesarlos. Es decir, hay que seguir involucrándose en la modernidad y en la tecnología. Ahora, la inteligencia artificial, ¿cómo va a cambiar todo? Mira, yo he escuchado a algunos compañeros donde ven la inteligencia artificial como una amenaza en el aula, ya que pueden resolver problemas, exámenes, etcétera. Pero de alguna manera se tiene que integrar, porque no podemos estar ajenos a la tecnología y al desarrollo de la inteligencia artificial. Ahorita no me viene a la mente cómo hacerlo en un laboratorio, pero debe de haber alguna dinámica, alguna forma que forme parte, ya que la inteligencia artificial facilita ciertos procesos que tú harías en, 24, 8 horas, 6 horas, y las haces en 30 minutos. Entonces, eso debe acelerar, debe de mejorar el proceso de aprendizaje, pero insisto, no se me ocurre ahorita cómo integrarlo en un laboratorio. Es cuestión de pensarle y hacer propuestas, pero ya tocaste un tema importante. Proponer nuevos métodos de enseñanza utilizando, en este caso, la inteligencia artificial. Eso sería una línea muy importante de investigación educativa. Nos puede impulsar bastante. Y como tú dijiste, también hay que cuidar la parte de que no se use como una trampa, pero sí como una herramienta que es súper poderosa. Y otra cosa, Vladimir, tú estás metido en esto desde hace muchos años, pero hay profesores que quizá no han tenido esa experiencia, no saben por dónde comenzar con esta innovación en laboratorios. ¿Qué les dirías a estos profesores que quieren innovar, pero que al inicio no saben por dónde entrar?
En mi caso, lo que me funcionó fue acercarme con los expertos. En este caso fue la doctora Mariana Rodríguez quien fue quien me introdujo a la educación. Y después, bueno, me guió durante algún tiempo, y actualmente en el Departamento de Física contamos ya con el posgrado el de la maestría en Física Educativa. Ahí tenemos muchos expertos del área. Está el doctor José Luis Santana Fajardo, la doctora Liliana Vázquez, Mariana Rodríguez, la doctora que también está ahí. También realiza investigación educativa José Luis García Luna. Entonces tenemos gente muy seria que realiza investigación en educación en el Departamento de Física. Entonces yo creo que sería una manera acercarse con ellos para que te puedan facilitar materiales, textos, libros, revistas, y conocer otras formas de enseñanza y poderlas utilizar, incluso hacer investigación educativa. Y tocando el tema del posgrado, ¿cómo va el posgrado? ¿Qué nos puedes platicar sobre él? Pues inició con pie derecho, como dicen. Inició el primer ciclo, que está corriendo el primer ciclo de ese posgrado, con 11 estudiantes de maestría. Es un muy buen número para un posgrado que va empezando, y ya vamos a arrancar con el segundo semestre. Bueno, terminando y bueno, ya se están integrando otros profesores. Pero no, ese posgrado, hace falta aquí gente que se dedica al área de la educación, de la investigación educativa, en física específicamente, y bueno, viene a cubrir esa necesidad. Y bueno, empezó bien. Tenemos 11 estudiantes ahorita en el primer semestre. Y me imagino que hay varias líneas de investigación y varias líneas de aplicación, ¿no? ¿Qué le dirías a los posibles candidatos para que se animen o para que sepan cómo comenzar o cómo ingresar al posgrado? Mira, cuando impartes clases, lo normal es que tú impartas la clase como la recibiste. Yo así empecé, francamente. Y conforme fui involucrándome con esto, y te menciono a Mariana Rodríguez, que ya la he mencionado muchas veces, ella me enseñó distintas formas de enseñar. O sea, no era la tradicional, no es como me la enseñó mi profesor, sino que yo podía utilizar metodologías diferentes, y son las que yo empecé a implementar en mis aulas. Entonces, cualquier profesor que inicia sus clases, lo normal es que siga los pasos o la forma de enseñanza que recibió él o ella. Pero hay otras formas de enseñanza. Ya no es la tradicional, hay hay enseñanza centrada en el estudiante. Entonces yo los invito a actualizarse, a acudir a tomar los cursos, que en el Departamento de Física vamos a estar buscando cursos de actualización docente tendientes a la enseñanza-aprendizaje. Los invito a registrarse, a participar en esos cursos y a involucrarse en la investigación educativa, que hay una confusión. Realmente hay compañeros que piensan que la investigación educativa pues es poco seria, pero no, realmente es un área de investigación muy dura, muy profunda, muy seria, y es tan dura como cualquier otra línea de investigación en física. Entonces solo hay que tomarlo con seriedad y hacer las cosas de una manera meticulosa. Pero bien lo decía un amigo que se llama Mario Humberto Ramírez, es mi asesor del Instituto Politécnico Nacional: la investigación educativa no tiene razón de ser si no tiene impacto en aula. Entonces es la parte fundamental, que tenga un impacto en aula. Pues sí, realmente, porque es donde da los frutos, ¿no? Y donde se va a ver si los chavos aprenden o no aprenden. Y bueno, pues Vladimir, no sé si quieras comentarnos algo más en particular. La palabra es tuya. No, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por considerarme para este primer programa, y bueno, espero que lo que les haya compartido sea de interés de los compañeros que vean este video. Seguramente sí. Y bueno, pues muchas gracias, Vladimir, por compartir toda esa experiencia. Y bueno, pues es realmente inspirador ver cómo esto de investigación en educación pues puede, al final de cuentas, transformar la forma en la que la gente puede aprender la física, ¿no? Y que ya no nos enfrentemos con esto que tú y yo padecimos,
que fue llegar a secundaria, prepa, y encontrarnos con profesores de física o matemáticas o lo que fuera, que eran, no sé, quizá gente que no sabía del área, ¿no? No sé, abogados o gente que estaba totalmente fuera del campo de la materia que estaban dando. Pues Vladimir, muchísimas gracias, y pues cualquier persona que quisiera averiguar más sobre esto, me imagino que puede contactar contigo, ya sea por correo quizás o en la página del posgrado. Tú nos dirás cuáles son las vías. O en el mismo departamento de física, yo estoy ahí todos los días, bueno, menos en vacaciones, pero ahí estoy a sus órdenes. Muy bien. Vladimir, pues muchas gracias, un placer y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Alejandro, hasta luego. Esto fue Energía Potencial, el programa de entrevistas y diálogos del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos la próxima para seguir elevando la energía potencial.